Saludo a todos. En el presente video vamos a revisar el capítulo 3 del libro. El tema de mi exposición eh, es crear y mantener data frames. Bueno, primero que todo, un data frame es una representación estructurada de data. Entonces, pues para poder crear y pues mantener data frames, primero aquí pues hay que importar pandas, importar numpy. Y pues aquí se le está definiendo con con el método, la función setOption, se le está dando una longitud a las columnas, a las filas y pues un valor eh, máximo a la longitud de las columnas. Lo que sucede es que cuando se define un valor de esta longitud, si el campo tiene un valor superior, lo que va a hacer es truncarse y se colocan unos puntos suspensivos donde se trunca. Bueno, primero que todo, pues creamos tres listas diferentes. Cada lista de estas se va a convertir luego en una columna. La estructura de un data frame es como una tablita, como una matriz, que tiene también un índice. Entonces, por ejemplo, aquí esta va a ser la fila de nombres, la fila de apellidos y la fila de fechas de nacimiento o años de nacimiento. Creamos tres listas, con esas tres listas creamos un diccionario y a ese diccionario le mandamos el nombre del campo y la lista que va a tener. ¿Sí? Estamos como creando la matriz o como si fuera un armario con varias cajitas, ¿listo? Y entonces creamos un data frame. Para crear el data frame, pues llamamos pandas y le decimos data frame, que vamos a crear un data frame con el diccionario que ya teníamos. Esta es una forma, digamos, es como la forma inicial, teniendo la data allí mismo, ingresándola allí mismo en las ejecuciones. Entonces, bueno, ya tenemos las listas creadas, creamos el diccionario, finalmente pues creamos el data frame y con la opción del nombre, escribiendo el nombre, lo llamamos, imprimimos los valores, como les decía, cada una de las listas se va a convertir en una columna y adicionalmente pues el data frame tiene unos valores de índice acá a este lado, que más adelante vamos a mirar cómo funciona esa parte. Bueno, eh, como les decía, pues pandas por defecto crea un índice que es el que veían ahorita, 1 2 3 0, perdón, empieza desde 0 0 1 2 3, pero yo también puedo cambiar ese índice, ¿sí? Aquí hay una información acerca de ese índice que empieza en 0, termina en 4 y va de 1 en 1, pero yo puedo cambiar ese índice diciéndole al data frame que a este data frame, a la instrucción, a este data frame, me le envíe estos índices. Cuando yo ejecuto esto, si se vuelve a imprimir, como se ve el índice ha cambiado, pues dependiendo de la necesidad que uno tenga. También podemos usar un directorio directamente como este para crear el data frame. Es decir, yo aquí le puedo decir eh, el nombre del campo, el valor, nombre del segundo campo, el valor, nombre del tercer campo, el valor. Y aquí en esta lista tengo un registro, aquí tengo otro registro y así sucesivamente. Si yo lo ejecuto, pues él me va a hacer la misma lista y pues como de nuevo los índices numéricos. Por otro lado, yo puedo colocar un orden, es decir, las columnas yo las puedo crear aquí en cualquier orden y enviarlas, decirle aquí nombre del campo, el valor, nombre del campo, el valor, y finalmente con la palabra columns igual puedo decirle en qué orden quiero que estén, ¿sí? Puedo acomodarlas, organizarlas. Bueno, otra cosa muy importante es crear un CSV a partir de un data frame. Eh, crear un data frame a partir de un CSV. Entonces, bueno, como ya habíamos visto, eh, nosotros teníamos nuestra lista, nuestro data frame que contiene esta información y ahora lo que podemos hacer es importar un, una, una nueva librería y usar esa librería para crear eh, nuestro directorio, nuestro CSV. Entonces,
Si ejecutamos esto, pues lo que él nos va a hacer es que nos va a llamar la librería, va a asignar a este nombre de esta palabra el valor de la instrucción de la librería, y luego yo voy a llamar al data frame para enviarlo a un CSV, ¿sí? Con la clase, con la instrucción to raya abajo CSV, y pues el parámetro que le voy a enviar es la clase que le estaba, perdón, la librería que importé, el método que importé. O también puedo usar, en lugar de esta asignación, puedo usar un nombre de archivo. Entonces, si yo en este momento imprimo lo que él tenía, entonces lo que hizo fue que me mandó lo que yo tenía en el data frame a un archivo CSV separado por comas, incluyendo, incluyendo allí el valor de los índices, ¿no? Entonces, yo también puedo eh, enviarle a él una estructura leyéndolo desde el valor que yo creé, pero si yo leo ese archivo CSV, pues yo no tengo definido el tema de los índices. Lo que él me va a hacer es que me coloca aquí un name 0 y me coloca unos índices, pero me dice que esos índices no tienen nombre. Entonces lo que yo hago es que yo puedo asignarle como tal un índice con esa palabra index call, y ahora yo lo voy a tener ordenado y ya le mandé como tal a ese archivo, a ese valor. Le estoy diciendo que me lea ese CSV y que me le ponga unos índices ordenados. Por otro lado, yo también puedo poner un parámetro que se llama index. Con ese parámetro index es otra forma de decirle créeme un CSV, pero no me guarde los índices. Si le pongo true, lo que él me hace es que me lo crea con los índices, o si le pongo false, me lo crea igual el CSV pero sin los índices. Bueno, para temas de leer desde un CSV la información, hay algo muy interesante aquí en esta parte, y es que yo puedo decirle a él, léame un CSV, y aquí le voy a decir, en esta variable o en esta palabra, almacéneme como tal en este valor un CSV, léame un CSV. Pero ¿cuál es la parte interesante? Que yo le puedo decir que me lo lea de una ruta como tal, eh, en el Drive o en una ruta compartida. Por ejemplo, en este caso yo tengo aquí mis archivos. Yo seleccioné esta opción, fui a Drive con mi cuenta que tengo configurada y seleccioné un archivo que tengo aquí en esta ruta, que es este CSV. Si se fijan, aquí tiene el nombre. Es un dataset que yo descargué, y es un archivo CSV que tengo alojado aquí. Ese archivo CSV tiene esta información, tiene estos campos, tiene estos valores, estos tipos de datos, y digo estos pues porque eh, se supone que, o se supone no, podríamos asumir que no conocemos aquí la estructura, sino que solamente vamos a traer ese archivo, pero no sabemos más. También yo puedo decirle, para temas de almacenamiento y memoria, cuántos registros yo quiero que me traiga, cuántas filas yo quiero que me traiga. Entonces aquí lo estoy leyendo, y cuando ejecuto esta palabra lo estoy imprimiendo inmediatamente. Entonces lo que me hace es que me muestra lo que me trajo, cómo me lo trajo. Aquí están los nombres de las columnas, los valores y pues los índices. Yo le dije que me trajera 700, pero tiene más de 700, más de 700 filas. Entonces, bueno, tiene 700 filas de lo que me trajo y 12 columnas. Por otro lado, yo puedo también imprimir la información de ese data frame que acabo de crear. Como ven por aquí hay un uso de memoria que está en kilobytes, y otra información de cada uno de las columnas, de los campos que yo trae, con un tipo de dato, ¿sí? Ahorita vamos a ver que yo puedo cambiar esos tipos de datos al momento en que los traigo. Entonces, por ejemplo, yo hago algo como lo siguiente. Yo leo el archivo CSV, es el mismo, le digo que me traiga 700 filas, pero con esta palabra de type, yo puedo decirle a cada campo del archivo qué número, con una extensión de NumPy,
puedo decirle qué tipo de dato es, ¿sí? Entonces, en este caso todos son numéricos, yo puedo tener datos enteros, flotantes, o puedo tener objetos, o puedo tener strings. Entonces, en este caso, pues todos son flotantes, a excepción de este que es un número entero. Yo los puedo asignar aquí y lo que hago con esa asignación es controlar el almacenamiento que va a ocupar mi data frame, el almacenamiento que yo le voy a permitir a él que use dentro de mi ejecución, pues para efectos de tenerlo controlado, ¿cierto? Entonces, si yo ejecuto esto, acá cuando yo cambio el número de los valores, perdón, el número de las variables, cuando lo cambié, cuando se lo asigné, lo que yo hago es, si se fijan aquí todos eran float 64, yo aquí les asigno float 32 y lo que hago es que reduzco la cantidad de almacenamiento que mi data frame está usando. ¿Sí? Aquí ya tiene 34, eso para efectos de optimizar el almacenamiento que yo estoy utilizando, que yo estoy designando. Entonces, bueno, si se fijan, entonces aquí podemos con un describe ver la información de lo que yo tengo en el data frame inicial que se llama diamonds, y puedo también desplegar la información del nuevo data frame que yo traje, que se llama Diamonds 2. Si se fijan, pues la comparación que yo puedo hacer es revisar que los valores estén bien, porque como yo cambié el tipo de variable, pues debería yo revisar que todos mis valores estén correctamente. Por otro lado, eh, el, el la palabra reservada, bueno, la instrucción, el método value cons, puede permitirme a mí identificar objetos o variables o campos de tipo objeto y que podría yo cambiarlos a categóricos y que al cambiarlos a categóricos yo podría disminuir aún más la longitud, el valor o lo que yo le esté permitiendo almacenar a mi data frame. En este caso utilizo este campo como ejemplo, se llama density, pero pues para el data frame que yo importé no tengo valores de tipo objeto, campos de tipo objeto, entonces, bueno, si fuera de tipo objeto, pues yo podría identificarlo, adicionalmente podría cambiarlo, ¿sí? Un campo de tipo objeto y con el value contents pues podría traerlo, y además con the type yo podría cambiarle el valor a ese tipo a ese campo de tipo objeto a category. Cuando yo lo cambio a tipo category, lo que hago es que estoy reduciendo el almacenamiento, lo estoy optimizando, ¿sí? Y pues si yo lo imprimo, pues podría de nuevo ver la diferencia en el almacenamiento y ver cada tipo de dato asignado para validar pues precisamente que estoy optimizando ese almacenamiento. Por otro lado, como les mencionaba anteriormente, mi archivo tiene 12 columnas, pero supongamos que yo no necesito esas 12, sino que necesito menos, las que tengo aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Entonces, ¿qué hago yo? Defino con la palabra calls un string donde tenga todas las columnas que yo voy a importar. Lo ejecuto y una vez lo ejecutado, llamo al CSV de nuevo para asignarlo en un data frame, pero cuando yo llamo a ese CSV, le voy a decir qué data type y qué campos voy a traer, ¿sí? Y utilizo al final la palabra useCalls igual a calls, que es calls, la lista que yo acabé de crear. Cuando lo hago, entonces el data frame va a cargar, pero va a cargar desde el CSV solamente con las columnas que yo le especifiqué. Si miramos la información, ha disminuido el uso de memoria. ¿Por qué? Porque yo no voy a traer unos campos que no voy a utilizar. Por otro lado, cuando nosotros ya tenemos nuestro dataset con una longitud diferente a la original, si aún no es, digamos, suficiente, el tamaño todavía digamos que no nos cuadra, que estamos utilizando mucho almacenamiento, entonces lo que hacemos es que utilizamos porciones de ese archivo para cargar la información. Para eso utilizamos una instrucción que se llama chunk size. Esta instrucción lo que nos permite es cargar cantidades, trozos como tal de la información, y pues con lo que ya sabíamos ponemos en un data frame solo los campos que necesitamos, y ponemos allí un truncado, por así decirlo, del archivo para cargar solamente una porción, ¿sí? Esa porción que vamos a cargar
es la que nos va a permitir, digamos, disminuir todavía más la memoria. Bueno, por otro lado, que es muy importante, es importante conocer qué tipos de variables nosotros podríamos usar. Hay diferentes. Sin embargo, deberíamos de evaluar qué cantidad de caracteres o qué longitud vamos a almacenar en cada una de las variables con el fin de permitir que el almacenamiento esté optimizado y que no vayamos a usar cuando son archivos demasiado grandes espacio de memoria pues, que no se justificaría. Por ejemplo, cuando uno carga un archivo CSV, lo que Pandas hace es tratar de identificar qué tipo de dato es, ¿sí? Porque no viene por defecto pues establecido qué tipo de dato va a traer. Entonces, cuando Pandas identifica un campo de tipo numérico, todos son numéricos y son valores enteros, entonces le asigna un tipo de variable, ¿sí? Un tipo de valor a ese campo. Pero si encuentra valores que no son enteros o valores vacíos dentro del data frame, lo que va a hacer es que va a usar este tipo de variable que es int64. Cuando utiliza este tipo de variable, pues puede que no sea el más óptimo, entonces eh, deberíamos nosotros optimizarlo, deberíamos de asignar el que nos parezca más conveniente. Por ejemplo, yo utilicé en mi caso unos float y esos float fueron de 32. Sí, float 32, entonces eso me permitiría con NumPy, NP, el tipo de dato, np.tipo de dato, optimizar el almacenamiento. Por otro lado, cuando no se logra identificar qué son, entonces lo que hace Pandas es que le coloca un tipo object o objeto. Entonces ese tipo puede ser convertido a, como ya lo vimos anteriormente, a categorical, y ese categorical puede permitir que nosotros optimicemos más nuestro almacenamiento. Por otro lado, nosotros podemos leer CSVs, como lo vimos al principio, que se encuentren alojados en internet, ¿sí? No precisamente como archivos locales, sino que se encuentren alojados en internet. Entonces, bueno, nosotros también podemos imprimir la información de la longitud que permite una variable. Por ejemplo, un tipo de dato int8 permite con la clase info, o bueno, el método info de NumPy, yo puedo identificar cuáles, digamos, como las características que me permiten almacenar este tipo de dato. Aquí dice un min de menos 128 hasta un max de 127 y un de type int8, ¿sí? O también puedo imprimir con finfo los valores para variables que sean de tipo flotante y cuáles son las cantidades de caracteres o números que me permiten almacenar esas variables. Bueno, nosotros de hecho también podemos preguntarle a un data frame con la palabra memory usage, preguntarle qué valor está utilizando nuestra variable o nuestra colección o nuestra serie dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, por ejemplo, yo llamo a esta variable y le pregunto, venga, ¿cuánta información, esta información está en bytes? ¿Cuántos bytes está almacenándome esta variable? ¿Sí? Esta variable que se llama chlorides. También puedo decirle incluso que no me incluya o que me incluya con este parámetro el valor de indexación de esa variable, ¿sí? Y si nos fijamos de 5600 bytes que almacena con índices, sin índices, pues sube un poquito el tema de los índices, ¿sí? Por otro lado, también puedo preguntarle, pues así, digamos, bueno, directamente, como lo veíamos aquí al principio, o también con el parámetro div, yo puedo preguntarle a los objetos, a las variables de tipo objeto, qué memoria están usando, ¿sí? Entonces, por otro lado, también es importante identificar que nosotros podemos eh, obtener información y convertir eh, la optimización de nuestra información, ¿sí? Convirtiendo nuestros archivos en un formato que permita luego leerse sin tener que convertir o tener que hacer algo diferente. Uno de esos se usa con esta clase toFeather, y que es la que nos permite llevar la información y convertirla en un formato optimizado de manera que luego pueda leerse y que no represente, por así decir, ningún problema
para nosotros en la recuperación y que es además de eso compatible con diferentes lenguajes, pues para optimizar el almacenamiento de la información que yo he procesado, que yo he analizado, que yo he generado y pues finalmente guardarla, por así decirlo. Entonces podemos ver, por ejemplo, que aquí yo la convertí y que cuando la recupero, la información está, eh, aunque fue optimizada, está en la misma estructura, está en las mismas variables y que está guardada pues de la misma manera y que puedo seguir usándola. Bueno, por otro lado hay variables de tipo Excel, perdón, import de información desde archivos Excel. Bueno, Excel se ha convertido en algo importante, algo útil, algo bastante, digamos, significativo para temas de datos, aunque es limitado y aunque tiene ciertas restricciones, pues es muy usado por eh, la industria como tal hoy en día para el almacenamiento y procesamiento de información, de algún tipo de información. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que con el data frame que teníamos creado por allá arriba lo vamos a mandar a un Excel y de hecho lo podemos mandar a un XLS o a un XLSX, ¿sí? Y como ya lo tenemos creado, entonces ahora podemos imprimirlo, ¿sí? El data frame que teníamos allá arriba con, aquí bueno, tenemos el mismo tema de los índices, pero luego podemos mandarle esa columna de índices y podemos organizarlo. Ahí ya tenemos un XLS y podemos revisar de hecho desde ese XLS qué tipo de datos son. Mire, acá son object, los que habíamos creado allá arriba, los nombres y pues el cumpleaños que si era, el año de nacimiento que si era entero. Bueno, otro tema es que con esos archivos de tipo Excel yo puedo tener más de una hoja, puedo crearle o puedo leerle más de una hoja. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, con esta palabra reservada, con esta método función, vamos a ir al archivo y vamos a crear en él, vamos a escribir con XLWriter, vamos a escribir una nueva hoja y ese nombre de hoja se va a llamar all, ¿sí? Y vamos a mandar allá todos los registros del data frame Beatles donde el año de nacimiento sea inferior a 1941, ¿sí? Y lo vamos a escribir en el Excel, ¿sí? Le vamos a escribir allí en esa hoja y la otra la vamos a llamar 1940. Finalmente pues lo escribimos, lo cerramos y ya, queda allí el nuevo archivo donde vamos a tener una hoja con 1941, otra hoja con 1940. Otra parte muy importante es cómo leer archivos de tipo zip. Resulta que, pues para el ejercicio yo hice lo mismo, lo puse, digamos aquí, está mi archivo comprimido, pero dentro de ese archivo yo tengo otro archivo de tipo CSV. Yo puedo leerlo desde allá y asignarlo a este data frame, que es el mismo, se llama Vinos y allí leí la información. Entonces yo puedo también revisar dentro de ese archivo que traje, que creé a ese data frame, qué tipo de datos son cada campo. Puedo imprimir la información de un campo específico y puedo convertir un tipo de columna una columna en otro tipo de dato. Por ejemplo, yo cojo la información que hay en ese campo y lo convierto a un tipo data, un tipo fecha. ¿Sí? Entonces, incluso cuando yo estoy importando el archivo a un data frame, yo puedo convertir el tipo de dato en ese mismo instante, convertirlo a otro tipo de dato. ¿Sí? Bueno, también puedo utilizar la clase import zip file. En la documentación dice que este zip file, esta librería, no me permite hacer import de archivos desde una URL. Sin embargo, pues en mi caso no tuve ese problema, me permitió hacerlo. Eh, y pues si se fijan aquí yo lo que estoy haciendo es tratando de traer un archivo con este zip file, esta librería, tratando de traer un archivo que está dentro de otro archivo, ¿sí? El archivo comprimido tiene por dentro un CSV que es este. Ese archivo CSV yo lo estoy recuperando y lo estoy trayendo, ¿sí? Aquí le estoy poniendo un alias a la función. Eh, y estoy trayendo la información de ese archivo CSV con la función read CSV, que es la que inicialmente usamos para leer el CSV. Le estoy trayendo un archivo CSV y lo estoy almacenando, ¿sí? Y lo estoy trayendo aquí.
Si yo le digo a mi función que me imprima el head de ese survive, eh, él me va a imprimir del header, pues bueno, acá dice 12 columnas, 12 filas con dos columnas. Aquí le estoy diciendo que me traiga solo dos columnas. Entonces, él lo que va a hacer es que me va a recuperar un header de ese archivo con los datos que yo le esté pidiendo, ¿sí? Que son pues como los datos más de las primeras filas. Bueno, por otro lado, también podemos traer de una base de datos la información. En mi caso lo que yo hice fue, bueno, SQLite viene cargado, por decir de alguna manera, viene incluido dentro de Python, pero también Python tiene el potencial, pandas, la capacidad de leer información desde diferentes bases de datos. SQL. Entonces, bueno, creamos una base de datos y le mandamos de nuevo el data frame que ya teníamos creado, que se llama Beatles. Y lo que hacemos es que, bueno, se crea un archivo de base de datos que está aquí, se llama bit. Le estoy diciendo que lo cree y estoy ejecutando un drop de esa tabla, de la tabla si ya existe. Si no, entonces listo, la elimino si ya existe. Si no, creo una tabla con unos campos, ¿sí? Que van a ser, la tabla se va a llamar band, y va a tener un campo, una llave primaria integer que va a ser fname. eh, Va a tener un lname que es de tipo texto. Perdón, es ID, integer, identificación, el primer nombre va a ser texto, el segundo nombre y el cumpleaños que va a ser entero, ¿sí? Y luego insertamos dentro de esa base de datos, perdón, dentro de esa misma tabla unos valores, ¿sí? Hacemos un commit y ahora podemos recuperar la información que estamos trayendo. Lo que hacemos es que eh, traemos la información, importamos esta librería, y luego ejecutamos una recuperación con SQLite del archivo que tengo en la ruta compartida, que es el archivo de base de datos, la tabla que se llama bitdb, y cerramos finalmente la conexión. Y ahora pues lo que hacemos es que cogemos esa tabla y la traemos con una instrucción eh, a un data frame, ¿sí? Aquí está la información que trajimos al data frame. O también podemos hacerlo por medio de una instrucción SQL recuperando de la tabla band la información que tenemos allí almacenada. Otra opción importantísima es leer información desde un archivo JSON. Los archivos JSON pues digamos que tienen una estructura definida, una estructura como los XML parecida, eh, específica, donde tenemos registros eh, identificados también por un índice, por así decirlo, que es el nombre del campo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos verlo como una lista, que es el primer nombre, el apellido y pues la fecha de cumpleaños. Así podemos verlo como un JSON, ¿sí? Dentro de esa estructura etiquetada eh, como unas listas, pero también podemos leerlo y decodificarlo, por decir de alguna manera, con la función loads encoded, para que nos lo presente de esta manera. Hay diferentes formas, ¿sí? Hay diferentes maneras. También puedo con esa misma, con la otra función readJSON, traerlo estructurado como los data frames que vimos al inicio. Y hay diferentes formas de hacerlo. Entonces, por ejemplo, por records yo puedo traerlo, ¿sí? Si le envío un parámetro orient, entonces yo voy a traerlo en la manera del data frame que veamos al principio como listas, pero si yo le envío a él el nombre del data frame aquí como parámetro y le digo que me lo traiga en records, entonces me lo va a traer ordenado con índices. Lo mismo pasa con split. Si yo le envío solamente el orient, el parámetro split en el orient, me lo va a traer así en forma de listas. Pero si yo lo traigo, si yo le envío el split aquí, lo que él me va a hacer es que me lo va a traer ordenado como los data frames del principio. Y así para index, también lo mismo. Si yo le envío el parámetro adentro, lo mismo para values. Si yo le envío el parámetro adentro, entonces él me lo va a traer ordenado. Y finalmente para table también lo mismo.
me lo trae en forma de lista, ¿sí? En forma de lista con valores de variables, con valores de, como si fuera una tabla, pero entonces diciéndome cada uno de los parámetros para llegar al campo específico. Pero si yo le envío el table dentro del parámetro al read JSON, él me lo va a traer ordenado, ¿sí? Bueno, por otro lado también yo puedo utilizar output para sacarlo como en forma de listas. Y finalmente yo puedo leer XML como tablas desde rutas, desde URLs o rutas que estén en internet. Por ejemplo, en este caso pues vamos a utilizar de nuevo los virus, vamos a traer la información que está en la página, en la wiki de la discografía, que es una tabla. Vamos a buscarla, es una tabla donde está la información de la discografía de The Beatles, que está por aquí, miren, es esta tabla. Entonces lo que hacemos es que la recuperamos y la recuperamos como una URL y le decimos que nos lea de ese XML, pero que nos lo envíe a un data frame, ¿sí? Cuando él nos lo ha enviado al data frame y bueno, nos lee una longitud de los que hay, dice que hay 53 y luego si yo lo imprimo pues me va a sacar, bueno, aquí el encabezado de los que tengo, de los que trajo, de los que recuperó. Nuevamente lo hago, aquí estoy trayendo la lista de estudio de álbums, eh, que es uno de los campos, y luego puedo yo imprimirlo. eh, lo que me recuperó en mi data frame de lo que traje del XML, luego puedo hacerlo de otra forma, puedo traer entonces, aquí le estoy enviando un parámetro de header de 0 y 1, entonces cuando lo imprimo lo que él va a hacer es que me va a traer eh, los valores que yo le estoy indicando. Bueno, entonces es la forma de recuperarlo con los parámetros y las condiciones que nosotros ya conocemos, las que ya hemos utilizado. Entonces lo que yo puedo hacer es, digamos, mandarle las condiciones de data frame que yo necesito o que yo quiero o que yo deseo que me traiga para que él recupere la información en el orden y con la estructura que yo le estoy indicando. Aquí le estoy diciendo que lo lea como un XML con una URL y además de eso que me traiga la información estructurada con unas condiciones distintas. Y bueno, pues eso es para el tema de data frames. Yo voy a compartirles aquí, tengo todos los comentarios pues de lo que se analizó, se estudió de este capítulo 3.